Un joven bielorruso encuentra un rifle mientras jugaba con su amigo a la guerra. Emocionado se lo lleva a casa, esperando así ser reclutado por los partisanos soviéticos, un grupo de guerrilleros que enfrentaban al ejército nazi durante la Operación Barbarroja. Este sería el inicio de una de las películas bélicas más terroríficas y oscuras que nos dejó la desaparecida URSS. Antes de revisar esta obra maestra, te invito a conocer mi novela Nuestros Demonios y a suscribirte a mi canal. Muchas gracias por considerarlo. Abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y en el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Los ojos de Fliora, nuestro protagonista, nos guiarán en un viaje en primera persona por los horrores de la guerra, donde veremos cómo en pocos días cambia de ser un niño ingenuo a un guerrillero trastornado, que lo perdió todo y que está preparado para morir en el frente. Come and See, ven y mira, es una película estrenada en 1985 y logra ser una de las películas más inmersivas que he visto, porque a través de una cinematografía preciosa y potente logra entregar imágenes que no olvidarás, y además, gracias a un diseño de sonido inmersivo, nos permitirá entrar a la historia de la película. Escucharemos los sonidos que el mismo protagonista escucha, desde las explosiones provocadas por los bombardeos, los gritos de gente inocente siendo quemada viva y el zumbido de las moscas. Una melodía constante que nos recordará que esta cinta bélica es una de las más realistas en el cine. En el cine bélico muchas veces predominan las batallas y combates entre soldado contra soldado, dos bandos que luchan entre sí, donde al final predomina uno por sobre el otro, pero a la larga nadie gana en realidad. En Ven y Mira no se muestran batallas, más bien la cinta ahonda en la periferia de la guerra, el lado de las víctimas de estas consecuencias que dejan las batallas, donde los civiles son masacrados, abusados o quemados vivos, donde los soldados que escenas antes, sin misericordia, mataron a un montón de gente solo por considerarlos de una raza inferior, ahora lloran y ruegan para no ser asesinados. Sin embargo, la película tampoco es simplista en su discurso. Si bien algunas escenas se logran interpretar como propaganda soviética, donde los soldados nazis que siguen a Hitler son los malvados, hay detalles en ciertos personajes que reflejan humanidad, que nos hacen ver que incluso en el bando enemigo hay valores, reflejados como en aquel soldado nazi de lentes que llora mientras dispara con su arma al establo donde están quemando a un montón de bielorrusos, mujeres y niños incluidos. Pero me estoy adelantando, porque este viaje comienza con Fliora y termina con él. Apenas después de ser reclutado descubre la indiferencia de los soldados. Lo mandan a limpiar las ollas donde preparan la comida, y cuando los bielorrusos marchan a la guerra, terminan dejándolo en el campamento. Incluso debe cambiar sus botas con un hombre anciano. En su desesperación, mientras caminaba por un bosque pantanoso, termina encontrándose a una joven que sufría tanto como él, Glacia, quien, al igual que él, tiene que adaptarse al contexto bélico que los rodea. Se nos da a entender que esta muchacha ingresó como asistente de enfermera en el campamento para estar más cerca del oficial que dirige a las tropas. Pero eso termina siendo su condena, ya que al igual que Fliora, su inocencia termina cuando presencian los horrores de la guerra. En breves escenas donde estos personajes interactúan, se ve el desarrollo de una relación compleja. A veces parecen enamorados cuidando el uno del otro, pero el sonido del bombardeo nos hace recordar que solo son sobrevivientes de una masacre, y una vez destruido el campamento en el bosque, tienen que regresar a casa,
donde descubren que la madre y las hermanitas de Fliora han sido asesinadas. El adolescente entra en negación y cruza un extenso lodazal que refleja una transición donde su inocencia finalmente es destruida. Al cruzar se encuentran con milicianos, quienes los llevan con los demás pobladores, donde Fioran se reencuentra con el anciano que le decía que no debía jugar a la guerra. El pobre tipo fue quemado y lo dejaron con vida solo para prolongar su sufrimiento. Hay una teoría que indica que este anciano era el abuelo de Fliora, debido a cómo todos los pobladores le dan sus condolencias y le permiten hablar con él por última vez. Posiblemente el personaje de Fliora llega a su punto más bajo e intenta quitarse la vida devorando lodo, pero es salvado por Gracia y las demás mujeres, dejando un plano muy destacable en esta cinta que transmite mucha emoción e intensidad, dando a entender que entre todo el horror de la guerra no puedes permitirte acabar con tu propia vida. De alguna forma tienes que seguir sobreviviendo. Hay dos objetos que condicionan la vida de Fliora y representan mucho en el transcurso de la película. El primero es el rifle, que origina toda esta historia y que acompaña al personaje. Y el segundo es el avión, que en cada aparición parece condenar más la vida de Fioran, como si fuese el heraldo de las desgracias, que aparece cada vez que el arco argumental transiciona a algo mucho peor. Nuevamente Fliora encuentra a personas que lo mantienen ocupado y le recuerdan que debe sobrevivir. Se trata de un grupo de milicianos quienes en un principio solo le quieren quitar el rifle, pero uno de ellos no lo ve como un niño enfermo, sino como alguien sano y lo invita a su grupo para buscar provisiones para el campamento, lo cual termina siendo un fracaso elevado. La película podría haberse ido por una línea argumental heroica, donde este cuarteto gradualmente se vuelve una amenaza para el ejército nazi, pero no. Lo único que logran es colocar el maniquí de Hitler hecho de arcilla en la ruta mientras huyen de las balas. Y finalmente, terminan todos siendo asesinados. Dos de ellos terminan descuartizados por el bombardeo del avión que cada vez que aparece condena al protagonista. Mientras que el último termina muriendo en una escena a destacar por su crudeza y falta de ética. Rubens, quien era muy querido en el campamento, muere asesinado por las balas de una metralleta alemana. En la escena real, mataron a la vaca, y lo que vemos en pantalla es al animal agonizando. Hoy, esa escena no podría realizarse. Aquí quiero ahondar un poco en el detalle de esta relación. Es interesante la relación que Fliora tiene con Rubens. Ambos quieren ayudar genuinamente a los refugiados, pero ambos están perdiendo la cordura. Esto se refleja en la escena cuando deciden robar la vaca, ya que no miden el riesgo de llevar a ese animal de vuelta al campamento, debido a que los deja sin nada de cobertura. Podemos notar que de parte de Fliora había algo de admiración y cariño por Rubén. Una vez que el niño pierde a todos sus camaradas, la cinta nos entrega el último acto donde vemos lo peor de la guerra, el exterminio de los bielorrusos por parte del ejército nazi alemán. Hay muchas escenas a destacar por la crudeza y realismo de las mismas, como se refugian en una casa donde hay varios bielorrusos hambrientos que aún así le guardan la comida al oficial nazi, quien no la necesita. Cómo van engañados y crédulos al granadero donde van a morir, siendo Fliora el único que trata de advertirles que van directo al matadero. Quizás muchos de ellos saben que van a morir, pero aún así no se pueden revelar. Y eso es una duda que la psicología, la sociología y la antropología han intentado descubrir. Porque hay personas que saben que van a morir y aún así no deciden luchar. Un espectáculo grotesco. Solo 5 personas pueden salir de ese granero, de ese establo, donde todos los demás terminan ardiendo. Los soldados nazis se llevan a la única mujer del grupo, que más tarde aparece sola entre nubes de pólvora, entre niebla de pólvora, con la entrepierna ensangrentada y la mirada totalmente ida. No necesitamos ver más para saber todo el martirio por el cual los miserables le hicieron pasar.
Pero la guerra es cruelmente equilibrada algunas veces, y los nazis terminan siendo derrotados por las fuerzas bielorrusas. Y se ve el gran contraste entre los que alguna vez vencieron y mostraron su brutalidad frente a quienes son ahora, unos cobardes que se culpan entre ellos para no dejarse morir. Aquí hay 3 escenas claves que llamaron mi atención. Cómo Flora prefiere reparar su fusil que ayudar a un oficial nazi. El chico agarra una venda y decide utilizarla para ajustar la culata de su fusil en lugar de detener el desangrado de la mujer nazi que está muriendo a sus pies, revelando que ya no es un niño, sino un soldado. Uno de los nazis no siente ningún remordimiento de todo lo que hizo, siendo un reflejo real de que en algún punto, y quizás lamentablemente todavía a día de hoy, hay gente que cree que personas por su raza, etnia, religión o cultura merecen estar por encima de otros. Y los disparos de Flora al cuadro de Hitler, donde con cada disparo el tiempo se devuelve y nos hace pensar que si ese bastardo jamás hubiese nacido, ¿cuántas vidas se hubiesen salvado? Simplemente Ven y Mira es una película aterradora y sincera que nos habla de los horrores de la guerra, cómo el ser humano puede ser influenciado por el fanatismo tan rápido y cómo la violencia lo hace terminar con su propia humanidad. Ven y Mira es una película que a través de la sinceridad refleja el mayor terror que hay en la guerra, el cual es la muerte de la humanidad. Muchas gracias por ver este video, sobrevivan y que estén muy bien.